Temas prohibidos. Este espacio fue creado para ti, pues sabemos que necesitas ser escuchado. Atenderemos y daremos respuesta a tus inquietudes. Abordaremos lo que nadie te cuenta sobre el TEA y otros temas. Mitos y realidades, retos de la crianza, acompañamiento para padres y todas las satisfacciones que también lo acompañan. Esperamos tu participación. Hola, bienvenidos a Temas Prohibidos, lo que nadie te cuenta. Hoy vamos a continuar con lo que les estamos hablando de nuestra experiencia en relación a nuestra hija de 5 años con leucemia linfoblástica aguda. Pues como les dijimos, a nuestra hija tuvo colitis neutropénica, entonces nos decían que tenía que sacar de su pancita de todo el gas que tenía, que si era posible pues que se echara peditos o qué sé yo, ¿no? Para manera que se le fue desinflando la pancita. Todos los días se le medía la pancita, tenía que estar la cama completamente recta para poder tener una buena toma de cintura o de pancita. Y ya por fin se había logrado disminuir considerablemente su pancita. Nadie supo, nadie sabe. Una residente le dio a mi esposo una receta de un jarabe de grosella con no sé qué tenía. Que él tuvo que ir a conseguirlo al centro de la ciudad, a una botica. Porque no había en las farmacias normales. Para los que no sepan lo que es una botica, aquí en México por lo menos es como un tipo de... Como una droguería. De droguería o de farmacia, por llamarlo así, pero por decir algo de manera artesanal, ¿no? Que ahí, sí, que ahí te fabrican el medicamento. Ahí mismo te elaboran el medicamento, porque pues habrá quien no sepa qué es. Sí. Y aquí el punto es que la residente nos entregó la receta, pero nadie supo quién la recetó. Así es. Y por cierto, esa residente es una de las pocas que se portó muy buena onda con nosotros, que ayudó muchísimo a la niña. Y ella se preocupaba si estaba bien o si estaba mal. Ella hubo un tiempo que nos la había levantado ya bastante. Muy bien. Incluso una vez ella sospechó algo, mandó traer al cardiólogo, el cardiólogo revisó el corazoncito de mi hija y me dijo, su corazón está perfectamente bien. Y se lo agradecemos, tú sabes quién eres, te lo agradecemos mucho. Pues resulta que ese famoso jarabe que fue mi esposo a conseguir, le tenemos que estar dando, creo que 10 centímetros cada 3 horas. Bueno, el caso es que se lo empezamos a dar y resulta que le dije yo a mi esposo, ¿sabes qué? Le veo la pancita otra vez infladita. Y otra vez la jefa de residentes volvió a hacer la misma de hacerse tonta. Y no ir a ver a la niña. Yo ese día a las 10 de la noche, cuando se abrieron las puertas del elevador en planta baja para irme a dormir, bueno, él se quedó ese día con la niña en el hospital, me encontré a esta persona y le dije, oiga, es que lo de la pancita de mi hija, ay, es que andaba en urgencias, que no sé qué, pero no creen que se veía mortificada, ella así de lo más relajada. Ahí está el papito con la niña, sí. Ahorita voy a subir a verlos. Bueno, ya me salí del hospital. Resulta que nunca fue a ver a mi esposo. Y el día siguiente que le reclamamos, salió con que, ay, una disculpa, pero que esto, a lo que nosotros le dijimos, a ver, es que y con la disculpa, ¿qué? ¿Va a aliviar el dolor de mi hija? O sea, la verdad, no sé si tiene mierda en la cabeza. Y yo estaba así, porque tanto que nos costó que le fuera bajando su pancita. Mi hija llegó un momento en el que estuvo en ayuno total, no tomaba ni siquiera agua porque no la permitían. Y no saben lo que es para uno como la papá. La agonía, la angustia. Oír a su pequeñita de decir agua, jugo, leche. Hambre. O que luego cuando no se sentía tan mal que salía con que cupcake, tortilla. Y no poderle darle nada por casi, su bien. Casi 20 días, gracias a gente como esa estúpida. Y otra vez lo mismo. Resulta que con lo del famoso PIC que les comentamos, en el lugar donde nos quedábamos, la mamá de otra niña con leucemia,
fue la persona que a mí me dijo, oye, ¿por qué no por qué no buscan que le pongan un PIC? De hecho, su hija traía uno en el brazo con 3 lúmenes. Y yo, la verdad, sinceramente, como ningún doctor me había dicho nada al respecto, yo tenía miedo. Y me dijo, no, es que de ahí ella fue la que me dijo, es que se le sacaban las venas. Que yo decía, ¿cómo que se le sacaban las venas? El caso es que a mí ningún doctor me había dicho nada. Ya la segunda vez que estuvo nuestra hija hospitalizada, fue cuando las enfermeras, ¿por qué no le ponen un PIC? Que no sé qué. Pues resulta que cuando yo agarré el rollo y dije que le pongan el PIC, mi hija ya estaba picoteada, mi hija traía catéter en cada mano, en cada pie, estaba ondas, conectada a 6 bombas. Traía 2 sondas. Aparte de la sonda nasogástrica, le pusieron una sonda para orinar. Y luego que necesitaba oxígeno, le pusieron oxígeno de alto flujo y traía una sonda pero gruesa y pesada. Y por obvias razones, pues ya le empezaron a usar pañal. Dije, bueno, tanto que me costó que dejé el pañal, pues bueno, eso es lo de menos. El caso es que en ese momento que yo me decidí, no, ningún doctor se va a animar a ponerle el PIC porque tiene muy bajas las plaquetas. Nadie se lo va a poner. Y yo digo una vez más, si estábamos en el hospital, mi hija no es ni la primera ni la última niña que tiene leucemia linfoblástica aguda o algún tipo de cáncer. Entonces, si ellos ven pasar todos los días y tienen, como dijo aquella persona, 20 años trabajando en el hospital, Dios del amor, ¿por qué no reaccionan desde que mi hija estuvo hospitalizada la primera vez? Que me la levantaron, que mi hija, entre comillas, estaba bien porque salió baja de defensas, ¿eh? Ya eso me di cuenta yo después que estuve analizando y checando bien eso. ¿Por qué no te la entregan al 100 y por qué no en la primera hospitalización que ya le restablecieron cierta cantidad de hemoglobina y de plaquetas? ¿Por qué diantres no le ponen ahí el chingado PIC? No, y eso no es nada, o sea, aparte del mentado PIC, ya cuando quisimos hacerlo, fueron 3 intentos o 4. De hecho, a ella le tocaron 2, a mí 1 y nos sacaron del y es cuarto. que ya le surgía ponérselo porque mi hija, como les comento, ya llevaba 10 en ayuno total, entonces ahí sí ya le surgía tener una vía para pasarle nutrición parenteral, otra vía para medicamentos y chalala, total que cierto día en la tarde-noche fueron una mujer y un hombre de la clínica de catéteres a ponerle un PIC en el brazo a mi hija. Pues resulta que a la hora llevan un aparatito y ahí van viendo supuestamente las venas. Entonces, no, pues que sí es, que no es. Bueno, total que le pusieron el aparatito y dijo la mujer es que yo estoy teniendo mucho flujo. Y yo dije, pues quién sabe, pero como que no me intranquilizo un poco, ¿no? No, señora, no se apure. Que al cabo, mire, en caso de que no sea vena, no pasa nada, venimos y se lo quitamos. Bueno, pues resulta que ya estaba mi niña, pues obviamente acostadita, no sé qué estaba haciendo yo, que volteo y le veo la venda que le empieza a salir así una manchita de sangre y se le empieza a hacer más grande. Casi me da el ataque, salí corriendo a buscar a los residentes. Ya una residente fue, esa residente que se portó muy buena onda le hizo un torniquete a mi hija. Regresaron más tarde los que le habían puesto el catéter, no sé si me acuerdo que eran otros, bueno, el PIC más bien. Ya le quitaron la venda, se lo quitaron y bueno, y para esto a mi hija días antes le habían sacado sangre del bracito y de repente dicen que... Se le hizo un hematoma. Sí, pero ¿a raíz de qué se les hace? De que no le atinaban a la vena y fue un movimiento en la vena mal. Total que mi hija pues traía el hematoma en todo el bracito
Y en el otro brazo pues también traía vendado porque en lugar de vena agarraron una arteria. Y lo bueno es que no pasaba nada. Y lo bueno es que estaba al pendiente, si no hice me se desangra mi hija en ese momento. La dejaron descansar un día. Al siguiente, más bien madrugada, a la 1:30 de la noche. Porque para esto ya me habían dicho, ¿sabe qué, señora? Su hija, como traía las dos ondas, traía tres, traía la del oxígeno, la de orinar y la de la nariz. No podemos llevarla al quirófano, que es donde tenemos una situación controlada, donde está higiénico y toda la onda. No la podemos llevar. Y por eso fue que fueron al cuarto a hacerlo y pues yo estuve presente, ¿no? Durante todo eso. A la 1:30 de la madrugada llegan, que porque le querían poner una vía central del cuello a mi hija. Ahí sí me sacaron del cuarto. Pero digo, no hay que ser físico nuclear para saber que si ya de por sí el cuarto no tiene las condiciones adecuadas o las mismas condiciones que un quirófano para hacerlo, y aparte no contaba con iluminación, como por qué diantres van a la 1:30 de la mañana. ¿No podría ser mejor a la luz del día? Que por lo menos haya luz del sol, qué sé yo, por la ventana. Y ahí es donde vuelvo y repito, que parece que nosotros nos acabamos el presupuesto y ya lo que querían era acabar con nosotros. Total Rápido. Que pues me picaron a mi hija y que no pudieron ponérsela porque mi hija estuvo tosiendo y necesitaba ella estar completamente quieta para que se lo pudieran colocar. Eso es lo que me dijeron. No sé cuántos días pasaron, que la bajaron a quirófano. Para esto ya nos habían hecho favor de conseguirle un PIC con 3 lúmenes para ella. Que como les habíamos comentado era para la muestra de sangre, para pasarle la nutrición porque era urgente pasarle nutrición y para estarle pasando medicamentos, ¿no? Medicamentos, la toma de sangre y la nutrición. La bajan a quirófano, que nosotros nos dimos cuenta también que 2 o 3 veces que bajaron a nuestra hija para algún estudio, ella se descompensaba pero feo. Le bajaban plaquetas, le bajaba todo, los signos, todo, y estaba pero mal. Y no entendían los médicos, les decíamos el por qué y a fuerzas querían hacerlo a su manera, siempre. O sea, y les decía, bueno, es que no pueden venir aquí a hacerle el estudio. No, tiene que bajar. Y aparte no era nada más bajar y llegar. Era esperarte 1 hora o más tiempo de aquí a que tocaba tu turno. Entonces, si mi hija estaba conectada a tantos aparatos, si se supone que traía el mentado hongo, que tenía que estar aislada, o sea, hay 1 hora ahí en el pasillo, esperando para entrar a los famosos estudios, por ejemplo. Total que bueno, ya cuando estaba mi hija dentro del quirófano, sale el anestesiólogo y nos dice, ¿sí están conscientes de que a su hija se le puede perforar un pulmón en el procedimiento? O sea, ¿cómo por qué nos dicen eso en ese momento? Y no antes, exactamente, ya... Bueno, y para no hacerles el cuento largo, firmamos porque era necesario el PIC. La niña ya estaba dentro del quirófano. Y nosotros ya con la seguridad de que iba a ser uno de 3 lúmenes. Que ya le iban a poder pasar nutrición que urgía. Ya no le iban a picar tanto. Y cuando la sacan de quirófano... Nosotros casi le queríamos besar los pies. Las patas al médico, al cirujano. Porque vimos que salió del quirófano y nosotros, ¡ay, qué bueno! Y todo salió bien. Y nosotros de babosos, ¡ay, gracias, doctor! Y resulta que era 1 lumen. O sea, perdieron el de la niña, que era de 3 lúmenes. Imagínense, cuando nos enteramos, llegó otra doctora, a ver cómo había salido, y ahí nos hicimos una de palabras con ellos, porque ¿dónde quedó el de nosotros? ¿Por qué lo perdieron? O sea, no sabemos qué es lo que pasa realmente en el hospital. Y el que le pusieron, nos salió una parte con la babosada, de que era nada más, mientras la niña estuviera hospitalizada. Era provisional. Cuando la dieran de alta, se lo tenían que quitar, y aparte, por como se lo colocaron, estaba como en un lugar muy incómodo, donde se lo pusieron.
y no nos sacaron de ningún beneficio. Afortunadamente, una de las enfermeras buena onda, porque como les decimos, también hubo personas buena onda, ella dijo, bueno, pero se le puede poner un pulpito, que es como otra extensión que trae lúmenes y bueno, ya de ahí, pero esa no era la idea. O sea, ni siquiera lo que se estresó mi hija en bajar al quirófano para que no se salía con sus babosadas. No, estamos mal. La verdad, el sistema de salud está muy, muy mal. Y la verdad que los médicos están cada vez peor. Y lo que nos causa extrañeza, que entra un médico bueno o alguien bueno a hacer las cosas bien y lo cambian de área. Lo quitan por hacer las cosas bien y los que hacen las cosas mal son los que mandan. Sí, a últimas fechas como que nos mandaban lo peorcito, sobre todo en la noche. Lo peor, y como en la noche regularmente ya casi uno está bien dormido, pues no se percata de todo lo que hacen. Y todo sucedía en la noche. Otra cosa también, como no sé si yo de veras soy muy ignorante, estoy muy tapada, no sé, nos empezaron a decir las enfermeras, saben que la niña ya lleva muchos días acostada, hay que estarla moviendo para que no se le hagan llagas. Empieza uno a mover a la niña, a mi hija, y resulta que llega una una doctora, y nos dice, no la muevan, tienen que tener mucho cuidado, porque su pancita es como si ella fuera una burbujita, que si hay un movimiento brusco, se puede reventar. Y es de la vida. Perdón, me dio el ataque, ¿no? Entonces llegan las de nutrición a pesarla, porque todos los días la pesaban, y yo no quisimos que la movieran. No, pero es que yo la tengo que pesar y que no sé qué, hasta hubo un malentendido. Un bronconón con ellas por culpa de esta doctora, también. Y es que yo también le dije a la nutrióloga, a ver, es que si tú lo consideras pertinente o si no pasa nada, pues pésenla. No, pero que no sé qué, o sea, porque aparte igual nosotros quedamos como jetes ante la de nutrición, pero pues es que, o sea, uno de papá me dicen eso y yo digo, ¿qué hago, no? No, y la verdad, más que quedar como jetes, al final de cuentas el pendejo es uno, no por ellos. Donde la vean siempre. Y el que hace las cosas mal y el que descuida y que por culpa de pasa esto, por nosotros, no por ellos. Ellos siempre se lavan las manos. Sí, porque incluso algo que mencionamos, pero a grosso modo, de que el famoso estudio del índice de ADN salió con 0.01 de leucemia. O sea, nada. Que yo la verdad me quedé, ¿qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? La doctora que me dio ese dato me dijo, eso es muy bueno, eso quiere decir que su hija prácticamente no tiene leucemia. Y sin embargo, fue cuando le aplicaron 2 veces más la quimioterapia que les digo que paraliza los intestinos. O sea, en pocas palabras... No se ponen de acuerdo, no se comunican. No, o sea, en pocas palabras estos desgraciados, porque no tienen otra palabra, no se esperaron a que saliera el diagnóstico para realmente actuar con las quimioterapias. Se las empezaron a dar desde antes, entonces eso le provocó todo lo que tenía. Le bajó las defensas. A lo que llegamos nosotros a la conclusión, es que mi hija realmente lo que tenía era una anemia severa, porque leucemia tenía muy poco, realmente. Entonces, ¿qué jodido se está pasando, señores? ¿Y qué pasa con las 2 intratecales? Si es algo preventivo, ¿por qué se la pusieron 2 veces y con 1 semana de diferencia? Y lo peor de todo es que la segunda vez yo casi me linqué a la centroamericana esta déspota y se consiguieron las plaquetas y todo para que le pudieran hacer el procedimiento. Si estoy mal o algo, sáquenme de mi error, por favor, díganme qué pasa con eso. Y también para darle las gracias, un paréntesis, a todos los que nos dieron las plaquetas. Ay, sí, a todos los donadores, sí. Más a esos doctores que la verdad nos ayudaron muchísimo, por lo que les decimos, que no todos son malos, hay muchos buenos, pero esos buenos no los dejan trabajar.
son los que deberían de dejar trabajar. Mi hermano que consiguió con su vecino, con un primo, con un sobrino de su esposa, más que nada porque ellos eran, bueno, son dos muchachos jóvenes y que yo sé que lo hicieron de todo corazón, mil gracias de verdad, a la gente que le donó sangre a nuestra hija y que nos ayudó a compartir la información. Sí, a este chavo que es altruista, que fue a donar sangre, pero una chava que estaba ahí en el banco de sangre, que después se hizo nuestra amiga y le dijo que necesitaba a nuestra niña plaquetas y donó plaquetas. De hecho, la verdad, yo con él sí estoy muy agradecido porque sin conocerla y sin nada, toda la gente más que bien, dijo, sí, claro, sin si la conocerla. necesita la pequeñita adelante. Así es. Pero Pero él iba a donar sangre. Así es, bueno, fue un pequeño paréntesis y ahorita seguimos ya con lo que estábamos. Lo que les decíamos, que son desgraciados, o sea, realmente mi hija, al final y a la conclusión que llegamos, y que hemos llegado con varias personas que hemos platicado, inclusive con algunos médicos que son conocidos de nosotros, nos han dicho que por qué esas malas prácticas, por qué lo hicieron. Y les vuelvo a repetir, como le dije al inicio de este tema, nunca nos pidieron a nosotros autorización para nada. Nomás nos dijeron, ya le pusimos esto, le estamos poniendo esto, y nunca supimos de qué. Esas famosas distracciones del donador de sangre, de las plaquetas. También, con esa misma residente centroamericana que era muy déspota, un día mi hija se rascó la nariz y se sangró. Entonces yo dije, en la torre, salí corriendo con los residentes, ni siquiera me dirigí a ella, nada más les dije, mi hija se acaba de sangrar la nariz, ella se rascó, y ella luego me dijo, plaquetas, su hija lo que necesita es plaquetas, urgen las plaquetas, ¿dónde están las plaquetas? Le dije, pues es que en eso estamos buscando las plaquetas, no hemos dejado de buscar donadores, pero ahorita en este momento, ¿qué hago para que mi hija deje de sangrar? Y ya otro residente muy buena onda me acompañó, ya me auxilió, porque también él se portó muy a la altura. Y también le damos las gracias. Pero, o sea, como ahí, ¿qué onda? Hubo un momento en que nosotros le pedimos a la enfermera que si nos podía hacer favor de vendarle las manos a nuestra hija, porque se picaba la nariz. Una vez mi hija, de la desesperación de que tenía sed, se mordió por dentro, se sangró y lamentablemente yo perdí los estribos y me desesperé porque yo sabía que eso iba a tener consecuencias. Pero, y ahí es lo que no se vale, o sea, si tu hijo está hospitalizado, lo ideal es que lo llenes de amor, que estés con él, que todo, y no porque urgen las plaquetas, ¿y dónde está el recibo del donante? Y hay que traer medicinas, y hay que bajar al estudio, y hay que hacer esto, y buscando donantes y todo, o sea, y la verdad, no duermes, no descansas, ni aunque no te quedes en el hospital con tu hijo, duermes pero no descansas, estás con la cabeza a 1000. Y vuelvo y repito, con tanta cosa. Esta enfermedad no solamente acaba con el paciente, acaba con la familia, acaba con lo económico, acaba con todo. O sea, yo sinceramente les puedo decir lo que yo pienso, lo que yo creo, que a lo mejor mucha gente me va a decir que estoy loco, pero la verdad eso de estar buscando donadores de sangre y de plaquetas, llega un momento que son insuficientes o que ya no quieren donarle a nadie. O sea, la verdad, lastimosamente, tristemente, no sé cómo decirlo, pero los mismos médicos provocan que se les bajen las plaquetas, provocan que necesiten sangre, porque lo que están haciendo son experimentos. Realmente no están salvando vidas, están experimentando a ver si pueden salvarlos. Están como que de Tin Marín de doping, sí. Que le atinan. Y eso tampoco está bueno, tampoco es bueno. No sé qué les pasa, qué pasa por sus cabezas, como decía Lili hace rato. ¿Qué? ¿No tienen familia? ¿No tienen hijos? Seguramente a ellos no les va a pasar nunca. Y hay muchos casos que desgraciadamente los mismos oncólogos,
porque están expuestos a esto, también les llega a pegar cáncer. Y ahí nadie los va a ayudar. Con nuestra hija llegó un momento, era en la noche, ya se había ido él, me quedé yo a pasar la noche con mi hija. Le cambié el pañal. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe.